¿Recuerda su experiencia de bautismo? Yo fui bautizada muy joven, cuando tenía aproximadamente 12 años. No recuerdo mucho de la experiencia del bautismo, sin embargo, sí recuerdo la emoción y la oportunidad de servir en la iglesia. Recuerdo también que mi abuelo era el presidente, el líder de los ujieres de la iglesia, y él nos pedía a los jóvenes de la iglesia que tomáramos una decisión de bautismo y luego nos reclutaba para trabajar en el comité de ujieres. También recuerdo que mi iglesia, Discípulos de Cristo en Puerto Rico, no tenía un bautisterio, así que hicimos un servicio especial en la iglesia del pueblo de al lado, que en realidad era la iglesia madre de nuestra iglesia y tenía un bautisterio. Cuando yo era pequeña y tenía 12 años, como pues la iglesia de discípulos creía en el bautismo por inmersión y el bautismo de creyentes, pues yo fui bautizada a esa edad. Sin embargo, mi esposo y mi hija se bautizaron en la iglesia UCC de la ciudad de Worcester, en Massachusetts. Mi hija tenía 12 años y mi esposo tenía alrededor de 40 y pico. Y la iglesia no tenía bautisterio. Entonces usaron una fuente pequeña de mármol donde bautizaban por aspersión y así ambos fueron bautizados. Recuerdo también que mi esposo pues venía de la tradición católica y entonces se bautizó ya adulto en esa edad. Más adelante yo trabajé como pastora asociada voluntaria en una iglesia en Connecticut y que pastoreaba el reverendo Héctor Méndez. Y entonces allí se bautizó mi hija alrededor de los 16 años junto a mi esposo, pero en un pequeño estanque que había cerca de la iglesia en Connecticut. La experiencia del bautismo en sí no es poderosa en ninguna forma, sino que es el simbolismo de sumergirnos en las aguas, morir a nuestra antigua vida y nacer a una nueva vida en Cristo, en Jesús. Realmente es como le decimos al mundo que nosotros creemos en el arrepentimiento de nuestros pecados y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. El texto de hoy se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles, como se llama, es el quinto libro del Nuevo Testamento y habla de la fundación de la iglesia cristiana y cómo se difundió el mensaje de salvación en el Imperio Romano. Hechos y el Evangelio de Lucas se cree que forman dos tomos de la misma historia. Lucas, Hechos vienen entonces a ser escritos por un autor anónimo alrededor de los años 90 de la era común. Pues básicamente Hechos de los Apóstoles narra el inicio de la iglesia cristiana. El texto de hoy se encuentra en Hechos 19 del 1 al 7 y aquí el apóstol Pablo se encuentra hablando con algunos discípulos y les pregunta de su experiencia de bautismo. Sabemos que este bautismo fue por inmersión, que era el que ellos practicaban, y entonces él les habla del arrepentimiento y les habla del significado de su bautismo. El texto comienza expresando el escenario donde habla que Pablo estaba en Éfeso. Nos dice el texto así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos. Luego de comprender el significado del bautismo y del arrepentimiento, Pablo le pregunta a ellos algo importante. Estos discípulos, a su vez, sabemos que no son los discípulos de Jesús, porque ya los discípulos de Jesús habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el momento en que se reunieron cuando Jesús partió de ellos y en ese momento de encuentro donde estaban reunidos orando, el Espíritu los bautizó. Entonces Pablo les dice, como dice el texto, y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Curiosamente, estos discípulos no sabían nada de este tema. Y es muy interesante porque desde el Antiguo Testamento y la Torá y la Biblia hebrea se viene hablando del Espíritu del Señor. Por ejemplo, podemos recordar la historia de
Elías cuando no encontraba a Dios en el terremoto ni en el fuego, pero en el silbo apacible, él pudo percibir el Espíritu de Dios presente. Así que desde el Antiguo Testamento se viene hablando del tema, pero estos discípulos dicen que no habían escuchado hablar de esto. Dice el texto, y ellos respondieron, no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les explica el significado del bautismo que recibieron y luego les dice que les habla sobre a partir de su propia experiencia, ¿verdad? Dice el texto, Pablo les preguntó entonces, pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dice, el bautismo de Juan enseñaba al arrepentimiento y le decía al pueblo que tenía que creer en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Así que Pablo está hablando de su propia experiencia y les dice que necesitan arrepentimiento, pero que a su vez en el momento del bautismo se recibe el Espíritu del Señor. Nosotros sabemos la historia de Pablo. Pablo necesitaba arrepentimiento porque Pablo perseguía y mataba a cristianos. Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo llamó con su nombre anterior, antes de Pablo haberse convertido. Todos sabemos la historia. Se encuentra en el capítulo 9 de Hechos. Pablo fue bautizado por Ananías y allí en ese texto, finalmente el texto dice en los versos 17 y 18, Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sabemos bien que Pablo se quedó sin vista, se quedó ciego en el momento en que tuvo la experiencia de conversión con Jesús. Entonces Ananías le expresa aquí que ha venido para sanarlo y para ungirlo con el Espíritu de Dios. Al momento de que pasó eso, dice el texto, al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado. Entonces Pablo les testificó a los discípulos en esta ocasión de lo que él había vivido y dice el texto que fueron bautizados en el nombre de Jesús y en ese momento pues Pablo le impuso las manos para que recibieran el Espíritu de Dios. El texto dice de la siguiente manera. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Pablo sabía que ellos, que estas personas que eran los seguidores de Jesús y que iban a seguir esparciendo el mensaje de salvación, necesitaban la valentía, necesitaban el denuedo que solamente viene del Espíritu Santo. Por esto, porque necesitaban denuedo y valentía para predicar y proclamar el Evangelio, Pablo les dice, ustedes necesitan una experiencia más profunda con el Espíritu de Dios, mucho más allá de solamente el bautismo. Así que iban a vivir ellos experiencias profundas y difíciles en el futuro y para esto necesitaban tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. El Espíritu Santo de Dios causa sanidad, como le pasó a Pablo, pero también causa transformación, causa una experiencia renovada con Dios y cambia las vidas. Así que era importante que ellos no solo se arrepintieran y entendieran la gracia de Dios, pero era importante también morir simbólicamente a sus vidas anteriores, nacer en Jesús y recibir el impacto, recibir el soplo de Dios, que era el Espíritu Santo, para que ellos entonces pudieran hablar en otros lenguajes y pudieran profetizar y proclamar que Jesús salva y que Jesús sana. Sin embargo, lo más importante de todas estas cosas era nacer en el Espíritu. ¿Qué recuerda de su bautismo? Le preguntó hoy.
¿Morir a sí mismo o arrepentirse de sus pecados? ¿Recuerda la valentía que recibió del Espíritu Santo de Dios? Al acercarnos a la mesa, yo les invito a pensar en su bautismo y en el profundo significado que tuvo para cada uno de nosotros. Les invito a pensar en la experiencia de arrepentimiento, pero también les invito a pensar si están ustedes actuando como que han recibido el Espíritu Santo. ¿Están ustedes actuando? ¿Estamos todos actuando como uno en Cristo? ¿Estamos actuando con denuedo, con energía y con fortaleza de Dios? Recordemos el arrepentimiento y la gracia de Jesús, pero pensemos más allá en esa valentía y denuedo que viene del Espíritu de Dios para ser testigos de su gracia en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pensemos en esto mientras nos acercamos a la mesa. Dios les bendiga.